las acciones que el narrador nos pueda plantear o si plantear en la acción de forma concreta, ¿no? Y ya decíamos ayer de alguna forma que los personajes pueden ser eh, objetos, pueden ser conceptos, pueden ser emociones, pueden ser ideas, aspectos muy diversos, ¿no? Siempre y cuando sean quienes realicen las acciones de alguna forma en el sentido de lo que va planteando la información, ¿no? La narración como tal. Ahora, de acuerdo a su importancia en el desarrollo de la historia, podemos plantear una clasificación básica con respecto a los personajes. En realidad hay varias formas o hay varios tipos de clasificación con respecto a los personajes. Podríamos hablar de su clasificación con respecto a su desarrollo en la historia y entonces existen personajes planos, existen personajes arquetípicos, entre algunos otros, ¿no? Pero particularmente para aspectos de su examen Ceneval, nos interesa sobre todo entender lo básico con respecto a los personajes, que es su importancia dentro de la historia, ¿no? Dependiendo de su importancia en el desarrollo de la acción o de la historia. Entonces, en este sentido, los personajes pueden ser principales o secundarios, ¿vale? Dentro de los personajes principales, nos vamos a encontrar con la posibilidad del protagonista o con la posibilidad del antagonista. Ojo, a veces tenemos la idea de que protagonista es el bueno y antagonista es el malo, y no necesariamente es de esa forma, ¿no? O sea, es decir, podemos plantear distintos aspectos en realidad para determinar esta situación, perdón, de la idea del protagonista y del antagonista. Entonces vamos a entender al protagonista como simplemente el personaje principal, el más importante dentro de los personajes principales, que sí regularmente busca un objetivo orientado al bien. Y finalmente, el personaje antagonista es simplemente quien se opone al protagonista. Entonces, no necesariamente significa que este personaje sea el malo. Si ven bien la pantalla, ¿verdad? Apenas me di cuenta que la moví y que estaba como a la mitad. Entonces, bueno, ese sería como un aspecto relevante con respecto a la clasificación de los personajes, ¿no? La idea del protagonista es el más importante de todos y su oposición, el que le impide llegar a su objetivo o alcanzar sus metas o sus fines a este personaje protagonista es al que podemos llamar antagonista. Ambos entonces serían personajes principales, ¿vale? Y el aspecto característico para determinar a los personajes principales, pues aquí tendríamos justo que es un personaje o son los personajes que se destacan porque son los que funcionan como estructuradores de la acción. ¿Qué quiere decir que funcionan como estructuradores de la acción? Que su participación permite hilar o da hilación a los hechos. Es decir, le da sentido al argumento. Y es algo que ya estábamos comentando el día de ayer, ¿no? Sin el personaje principal o sin los personajes principales, de pronto no lograríamos como la conexión en los elementos de la historia, ¿no? No tendríamos esa historia si no existiera el personaje principal. Habría huecos, habría espacios que no alcanzarían a llenarse con la presencia simplemente de personajes secundarios o de personajes otros como los incidentales, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que tener esta consideración de que simplemente si no existe ese personaje, y la narración pierde cierto sentido o pierde, se empiezan a generar huecos que no permiten entender la secuencia narrativa o la acción y su estructura y que vamos perdiendo entonces como la cohesión o la relación que nos pueda proporcionar, eso será un personaje principal, ¿no? De manera concreta. Y obviamente los personajes secundarios que los mencionamos aquí de forma generalizante en la diapositiva anterior tienen que ver con personajes que también forman parte de la narrativa, pero obviamente no aparecen tanto y no son tan importantes o de tanta relevancia como lo serían los personajes principales. Ahí entonces pueden hacer una comparativa entre los personajes. Si se nos plantean dos, tres personajes, podríamos considerar simplemente que eh, su rol, su constancia en la aparición para poder determinar cuáles serían los principales y cuáles serían los secundarios, que sabemos que simplemente los secundarios son estos que no aportan mucho a la narración, no necesitan estar presentes en todos los contextos, en todas las situaciones, y la historia sigue teniendo sentido aun cuando no estén del todo presentes estos personajes en todas las escenas o en todos los capítulos, ¿no? Esa sería un poquito la cuestión en cuanto a la clasificación de los personajes, que ya les digo, en realidad ayer ya mencionamos bastante con respecto a ello y yo creo que habíamos planteado varios aspectos determinantes con respecto a los mismos, ¿no? Otra característica u otro elemento de la narración sería la estructura, ¿no? En el caso específico de la estructura,
justo estamos refiriendo a la organización del texto, en cómo está organizado o acomodado el texto que es narrativo. Aquí, recuerden que para que se pueda proporcionar una estructura adecuada a cualquier texto, no nada más a los narrativos, necesitamos tener una correcta relación entre los párrafos y entre las ideas, que son los que llamamos como elementos cohesionadores, ¿no? O marcadores textuales. Y entonces, la estructura básica dentro de los textos narrativos es que primero hay un planteamiento. El planteamiento sería el inicio del relato y en este inicio del relato se nos va a proporcionar toda la información que podamos necesitar para que después podamos ir desencadenando las acciones o la historia de forma concreta, ¿vale? Entonces, esa sería de pronto la cuestión, ¿no? Con respecto al planteamiento. Entendámoslo entonces como ese segmento que es el inicio, que nos presenta a los personajes, que nos proporciona información generalizante y que nos da la entrada a la historia, ¿no? Hasta, este sería como el aspecto básico del planteamiento. Luego tendríamos el nudo, que en el caso del nudo es donde se da el momento de mayor complejidad dentro de la historia. Y ahí, pues simplemente lo que sucede es que se inicia o se desarrolla lo que se llega a plantear en un principio dentro del planteamiento, ¿vale? Entonces veamos al nudo como el momento más complejo o la secuencia de acciones más complejas dentro de la historia. Aquí dentro del nudo se encuentra el clímax, que también a lo mejor puede ser importante, ¿no? Vamos a plantearlo acá. Dentro del nudo se encuentra el clímax, que justo el clímax sería ese momento más álgido, ¿no? De todas las acciones complejas, de todas las acciones o sucesos donde empieza a presentarse cierta complicación, ese momento en el que se dé como la catarsis, digamos, o el momento en el que se dé el aspecto que cambia toda la perspectiva de la narración o que le puede dar un giro a la narración y este tipo de aspectos es al que vamos a referir de manera muy concreta como el clímax, ¿no? Esta sería la cuestión con respecto a planteamiento y con respecto a nudo. Y finalmente, el desenlace, pues es el cierre, la conclusión del aspecto narrativo, donde normalmente se va a resolver o se van a finalizar los conflictos que se hayan desarrollado dentro de la narración, ¿no? Y es algo que les planteo aquí. A veces este final puede quedar abierto. Recuerden que decimos que el final es abierto cuando los conflictos no se resuelven. Y hemos dicho también en los contextos, por ejemplo, de seminario, que cuando los conflictos se resuelven, no significa que se tenga que expresar de manera explícita o no se que se hayan resuelto los conflictos o de forma muy evidente no se tiene que plantear cómo finalizan todos los personajes, ¿no? Simplemente podemos hacer referencia a este aspecto del desenlace de manera indirecta, sobreentendiendo cuestiones, pero sin necesidad de interpretar, ¿no? Es decir, a lo mejor no se me dice de forma textual, pero es muy evidente lo que llega a suceder. O se entiende claramente qué es lo que pasa al final, ¿no? En el caso de si el personaje llega a morir o no llega a morir, que ha sucedido con algunos textos narrativos que han llegado a revisar en sus exámenes de tipo Ceneval. Y cuando el final queda abierto es porque no sabemos realmente qué pasó. No tenemos la certeza de si el conflicto o los conflictos que se hayan planteado a lo largo de la narración lograron resolverse, ¿no? Esa sería un poco la cuestión esencial con respecto al planteamiento, al nudo y al desenlace. Ahorita en un momentito más vamos a agregar unos cuantos aspectos o a cuantas menciones con respecto al desenlace y a sus tipos, ¿no? Considerando algunos ejemplos o mencionando por lo menos algunos ejemplos de lo que podría ser un desenlace abierto y de lo que podría ser un desenlace cerrado, o final abierto, final cerrado, como lo quieran llamar, ¿no? Final o desenlace sigue siendo la misma cuestión. Por aquí preguntan si solo puede haber un protagonista, pero varios principales. Sí, definitivamente podemos tener varios principales, donde normalmente sería el protagonista y el antagonista. De forma muy básica, los dos son principales, tanto el antagonista como el protagonista, ¿no? Pero sí, habitualmente, normalmente existe un personaje protagónico y un personaje antagónico, ¿no? Eso es lo habitual. Pero recuerden que por las construcciones y nuevas corrientes literarias y nuevas intenciones dentro tanto de la poesía como de la literatura, pues de pronto podemos llegar a encontrar un ejemplo donde a lo mejor no suceda esto con exactitud,
pero tendría que ser algo muy evidente, ¿no? Algo muy, muy concreto. Lo que pasa es que de forma específica, en su examen aparte, cuando les llegan a preguntar por la importancia de los personajes, no es con respecto a si es necesariamente el protagonista o el antagonista, ¿no? Sino sobre todo si es un personaje, o más bien, no tanto si es el personaje protagónico, sino más bien, ajá, justo, perdón, ahí como que me confundí un poco con lo que estaba diciendo. Les preguntan mayormente en su examen por aspectos específicos de si es un personaje protagonista, ¿no? O si es un personaje que no tiene tanta relevancia dentro de la historia como para considerarlo, en todo caso, un personaje secundario, ¿vale? Pero tanto así como que les planteen la posibilidad de tantos o de varios personajes principales, o sea, la idea de personaje principal, me parece que no es recurrente en sus exámenes y más bien la idea recurrente es la del protagonista, ¿no? Que claro, ahora ya les estoy comentando y ya deberían entenderlo, el protagonista es un tipo, digamos, de personaje principal. Entonces tenemos los principales, que pueden ser varios y normalmente esos varios tienden a ser dos, el protagonista y el antagonista, ¿no? Pero les reitero, no significa que no puedan existir más de un personaje protagónico o más de un personaje antagónico, ¿no? Puede ser posible. Simplemente no es como tan común. Eso sería como una cuestión concreta que tendríamos que comentar o que revisar de forma específica, ¿no? Llegado el momento, si nos encontráramos con un ejemplo similar. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí la cuestión sobre esta cuestión, pregunta de de los personajes y tal cuestión con respecto a la estructura, ¿no? Queda claro, ¿verdad? La cuestión sobre los personajes y sobre la estructura, algo más que quisiéramos plantear o cuestionarnos. Ok, hablemos entonces de los últimos elementos de la narración que nos interesan, que serían el tiempo y el espacio. También hay preguntas con respecto al tiempo, si es que lo han notado en sus exámenes, ¿no? Otra vez, no es como que de forma muy técnica les planteen la idea del tiempo en las preguntas, pero según recuerdo, por lo menos en dos ocasiones o en dos de sus lecturas narrativas, sí les han preguntado como en qué momento sucede tal cosa, ¿no? ¿En qué momento sucede tal acción o sucede tal hecho? Como justo en el cuento de continuidad de los parques, ¿no? Creo que la pregunta en continuidad de los parques es con respecto a cuando se reúnen, ¿no? El momento en el que se reúnen en el bosque o en el parque de Álamos, específicamente los amantes, si no me equivoco. Entonces, esa pregunta tiene que ver, aunque de forma indirecta, con el tiempo justo. Ahí les están planteando cuál es el tiempo que se propone o que se aborda dentro de la narración. Y entonces, ¿qué vamos a entender por este elemento del tiempo? Pues como el aspecto o la expresión dentro de la narración que nos ayude a identificar la duración de los hechos, ¿no? Y si no la duración, o sea, de cuánto se extiende o de cuánto dura un hecho específicamente, por lo menos la sucesión y el orden en el que se van dando los distintos acontecimientos. Y obviamente esto puede ser muy variable. En el caso del cuento de continuidad de los parques, todo sucede en un día, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, los referentes temporales tienen que ver con que el esposo llega como a mediodía, más o menos, a su casa y se pone, o a su finca, y se pone a leer la novela, ¿no? Por ahí de la tarde, estoy como tratando de generar como una secuencia, ¿eh? No me acuerdo exactamente en cuanto al orden, pero puede ser así. Los amantes se reúnen y al atardecer es cuando ya empiezan a efectuar el plan, ¿no? Empiezan a llevar a cabo el plan este de entrar a la casa el amante y asesinar al esposo, ¿no? Entendemos que cuando esto sucede ya es el atardecer o ya está oscureciendo. Entonces podemos ir siguiendo de alguna forma la secuencia temporal de manera concreta y les reitero, todo mayormente se desarrolla en un día. Y puede ser ese un aspecto que se desarrolle dentro de un solo día, dentro de un solo momento o un instante, dependerá también de la complejidad y de la extensión de la narración, pero igual puede ser un referente de varios días, de varias semanas o incluso de varios años, ¿no? Dependerá obviamente de qué estemos leyendo.
en la que son dos en una, la del papagayo también estuvo un rato. Sí, creo que recuerdo más o menos que todo sucede en el mismo día, ¿no? Simplemente se nos da como el contexto de quién es eh, Elena, ¿no? Recuerden que, de hecho, el cuento se llama Elena, no el papagayo, ¿no? Se llama Elena, ya me acordé. Simplemente al principio, que sería justo el planteamiento, en el planteamiento de la narración o del cuento, se nos dice quién es Elena, se nos dice cuál es la situación con ella o cómo es que se genera como algún tipo de relación o cómo es que sus amigos empiezan a relacionarlo con Elena. Y ya después en el desarrollo se nos va planteando cómo, o en el nudo de forma específica, cómo se organiza este juego y empiezan a volar sus papagayos, sus papalotes y efectivamente, ahí el aspecto de cuál podría ser el clímax y el desenlace, pues que es muy evidente, siempre es muy marcado. Ojo, a veces el desenlace puede coincidir con el clímax, ¿no? Eso sí es un hecho. De pronto puede suceder tal cosa, como que el clímax no que se encuentre en el desenlace, sino que puede funcionar el mismo segmento como el clímax del nudo. Y simultáneamente ese clímax o ese momento represente también el final de la narración, ¿no? Entonces, ahí esto puede ser suceder en algún tipo de narraciones, ¿vale? Bueno, entonces este es el aspecto del tiempo y las preguntas que se van a encontrar con respecto a ello en su examen, les reitero, es cuando les están planteando en qué momento suceden ciertas acciones, ¿vale? Entonces ahí lo único que tienen que hacer es estar atentos, perdón, ¿a qué cosa? A los marcadores temporales o a los marcadores textuales que ya hemos dicho que son los que nos plantean el inicio, el desarrollo y el final de la sucesión de acciones, ¿no? Eso sería como simplemente lo que deben atender a los marcadores o a las expresiones o a las frases que nos indiquen temporalidad, ¿vale? Y finalmente está el elemento del espacio. De pronto no, creo que no les han preguntado hasta ahora por aspectos del espacio, pero no está de más que evidentemente lo mencionemos, es un elemento más dentro de la narración específicamente, y aquí el espacio pues refiere evidentemente al sitio o al lugar específico donde se está efectuando o desarrollando la acción. Es ese momento, o no momento más bien, sino ese lugar o ese espacio donde los personajes se mueven, donde los personajes realizan las acciones. Pueden ser espacios urbanizados, pueden ser espacios rurales, domésticos, pueden ser espacios fantasiosos o idealizados, puede ser simplemente una habitación y que todo suceda en una sola habitación, ¿no? Entonces ahí el espacio también puede ser muy variado o muy diverso en cuanto a las distintas narraciones. Como volviendo a continuidad de los parques, pues mayormente el espacio se da o la interacción o las acciones suceden mayormente dentro del parque de Álamos o en la finca, ¿no? Normalmente estos son como los espacios que podríamos identificar en ese cuentito de forma concreta. Bien. Ok, entonces estos son los elementos de la narración que nos interesan y que podrían ser de importancia o de relevancia, sobre todo pues aquí indicándoles o señalándoles en qué contexto o de qué forma se pueden llegar a encontrar estos temas en el contexto más bien de su examen de admisión para Ceneval, ¿no? Entonces esa sería la situación acá. Y luego tenemos distintos subgéneros que conforman a el género épico narrativo. Recuerden que los tres géneros están subdivididos o divididos en subgéneros, ¿vale? Hemos mencionado que solo íbamos a abordar el género lírico poético y el épico narrativo. Entonces vamos a mencionar los subgéneros del épico narrativo. Lo más común es el cuento y la novela, ¿vale? Recuerden que el cuento es una narración breve y al ser breve, pues aparecen pocos personajes. Y en este sentido, también la extensión del cuento limita el espacio y el tiempo de desarrollo de la acción, ¿no? Es decir, no vamos a encontrar detalles tan pormenorizados, perdón, en un cuento o descripciones tan pormenorizadas como en la novela. O los personajes no van a presentar cierto crecimiento, cierto desarrollo y lo pueden identificar, ¿no? Es extraño o es poco común que un cuento presente un desarrollo, quiero decir, psicológico o emocional o moral de un personaje, como en el de Amores, ¿no? Ahí sí podemos pensar en un cambio, ¿no? En un desarrollo psicológico del personaje, a pesar de ser un cuento. Pero si lo piensan, en los otros cuentos que se han leído, como son breves, pues normalmente ya tenemos el arquetipo del personaje, ¿no? Como el amante, la esposa que engaña y el esposo engañado, ¿no? O ¿en qué otros casos?
podríamos pensar en estos aspectos o en la de la carta, donde la mujer, o donde existe este personaje femenino que simplemente está obsesionada con Martín o con el personaje masculino y esperando a ser correspondida de alguna forma. Pero no existen cambios, ¿no? No existe una evolución regularmente en los personajes en el contexto del cuento, simplemente porque no existe el espacio ni el tiempo suficiente para lograr este desarrollo, ¿no? De forma concreta, ¿vale? En cambio, en la novela, pues ya saben que las novelas tienden a ser muy, muy, muy extensas, ¿no? Muchas de ellas, o al menos presentan una mayor extensión que los cuentos. Entonces, en este sentido, pues sí vamos a tener una trama más complicada o una trama más intensa. Aquí los personajes sí tienen un desarrollo. Normalmente podemos identificar cuáles eran sus características al principio de la narración y podemos ver cómo van creciendo o cómo van cambiando a lo largo del texto narrativo, ¿no? Aquí sí las descripciones de espacios, de personajes, de lugares o de objetos o de cosas sí son muy amplias, sí son pormenorizadas y finalmente toda esta libertad de extensión nos permite crear mundos independientes e imaginarios que efectivamente pueden ser más creíbles, ¿no? Porque como tenemos mayor espacio y posibilidad de justificar la narración y los espacios y tal, pues entonces resulta un poquito más creíble lo que de pronto una novela pueda plantear en comparativa con el cuento, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos algunos aspectos, sobre todo diferenciales entre estos dos tipos de textos, que ambos son pertenecientes al género épico narrativo. Ahorita en la tablita que les voy a mostrar, vamos a ver específicamente lo que ya les decía, cuáles de forma concreta pertenecen al contexto de lo épico y cuáles específicamente pertenecen al contexto de lo narrativo. Pero bueno, ahorita llegamos a ese cuadrito. Tenemos también el poema épico, que en el caso del poema épico lo que sucede es que se relatan hazañas o hechos heroicos, ¿no? Y aquí específicamente hablar de hazañas o de hechos heroicos tiene el objetivo de glorificar a la patria o al personaje en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, en este sentido, la Eneida es un ejemplo de poema épico. Si han leído la Ilíada, también la Ilíada es un ejemplo de poema épico. ¿Qué sucede en estos dos textos o en estos dos eh, elementos épico-narrativos? Pues que justo lo que constante o recurrentemente se plantea son estas batallas o estos hechos heroicos que nos hablan del origen de la patria, que nos hablan de cómo, por ejemplo, Grecia venció a Troya, que nos hablan de cómo, por ejemplo, los romanos lograron, o Eneo específicamente, que al final Eneo un poco la Eneida tiene esta curiosidad de ser una continuación de la Ilíada, ¿no? Eneo es uno de los descendientes de la familia de los reyes de Troya y huyen cuando entran los griegos, cuando entra Aquiles y sus ejércitos, y justo fundan este nuevo lugar, ¿no? En Roma específicamente, o esta nueva ciudad, o es uno Eneo es uno de los fundadores de una nueva patria, justo, ¿no? De una nueva ciudad. Entonces, hablamos otra vez de esta intención del origen de la patria, de la glorificación de la patria de forma concreta y de estas hazañas heroicas, ¿no? Tenemos también el Cantar de Gesta, que en este caso es un poema sobre todo más enfocado a ensalzar al héroe, y en el español existe un poema o un cantar específico que es muy conocido y que probablemente ustedes leyeron, si no en la secundaria, a lo mejor en la preparatoria, pero sobre todo creo que lo llegan a leer en la secundaria, por lo menos fragmentitos, que es el Cantar del Mío Cid, y hay varios cantares de gesta, existen varios cantares de gesta, como el Cantar de Roldán, como el Orlando Furioso. Los distintos países, sobre todo europeos, son los que de pronto tienen por lo menos una obra un tanto fundacional como Cantares de Gesta, ¿no? De Francia es el Roldán, justo. De Italia es el Orlando Furioso y de España es el Cantar del Mío Cid. Pero en esos tres ejemplos que les estoy mencionando, sucede justo específicamente esto, la intención de ensalzar al héroe, de resaltar sus valores, ¿no? Siempre en el aspecto del cantar de gesta es muy evidente esta intención de enseñanza de lo que debería ser un caballero, ¿no? De lo que debería ser un héroe y cuáles deben ser sus características morales o cuáles deben ser sus características en cuanto a sus valores y cómo pues todo se mueve en torno a, pues sí, a estas ideas específicas como de luchar
por la moral, por el valor, por la valentía y todos estos aspectos, ¿no? Entonces, esto es lo característico normalmente de los cantares de gesta. Están también los romances, que es un poema como tal, que guarda tanto aspectos épicos, pero también tiene características líricas, sobre todo por la extensión tan específica de los versos, que suele ser octetos, o sea, versos de 8 sílabas específicamente, y entonces, y con rimas, ¿no? Con rimas que también suelen ser consonánticas. Entonces, aquí también se habla de la narración de hazañas o de hechos de armas, pero en un contexto un poquito menos, ¿cómo decirlo? Como menos elevado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es decir, en un romance también podemos hablar de caballeros, en un romance también podemos hablar de hazañas heroicas o de héroes, ¿no? La diferencia es específicamente el tipo de caballero o el tipo de héroe que se aborda, que suele ser un héroe o un caballero no tan relevante, no de tanto reconocimiento, por decirlo de alguna forma, y algo similar sucede con los textos dramáticos, como en el caso de la tragedia y de la comedia, y más o menos el tipo de personaje que presenta en cada uno de estos textos es lo que va a ayudar a diferenciar al uno del otro. Yo creo que entre el poema épico y el cantar de gesta no existe duda de cuál es la diferencia. Me parece que es muy evidente. Ya con el romance puede haber un poquito de confusión, sobre todo con respecto al cantar de gesta a lo mejor, pero la diferencia es esta, sobre todo la forma en la que se construye el texto, que les digo que el romance específicamente son versos de 8 sílabas con rimas consonánticas, y mayormente esa sería la cuestión, ¿no? Entonces, se considera una composición de arte menor, porque recuerden que hemos dicho que los versos de 8 sílabas o menos se consideran de arte menor, mientras que los poemas épicos y los cantares de gesta se consideran más bien composiciones de arte mayor, ¿no? Como de personajes más relevantes o más importantes, de personajes elevados. En ese sentido se les suele llamar, ¿no? Entonces, esa sería un poquito la diferencia entre estos dos primeros y el romance, si es que se nos genera de pronto la duda, ¿vale? ¿Qué otros vamos a mencionar? La fábula, que en el caso de la fábula sabemos que es una narración breve y existe una intención didáctica o por lo menos crítica, donde normalmente se presenta una enseñanza o una moraleja, sobre todo en la parte final. Lo regular es que en la fábula intervengan animales y, como ya les había dicho, mayormente una fábula es una constante personificación o es una constante prosopopeya, como ya hemos mencionado. eh, y si no son animales, pueden ser también seres inanimados, ¿no? Como objetos, por ejemplo, también pueden formar parte de las fábulas. Lo más habitual simplemente es que sean animales. Y de pronto en algunas fábulas también pueden aparecer personas, ¿no? Sobre todo si puede existir la presencia de personas, aunque no es lo más común. Y esa sería la cuestión sobre la fábula. La epístola es una composición a manera de carta, ¿sí? Entonces las epístolas son cartas narrativas o cartas que nos cuentan una historia. Y en estos contextos, el autor lo que hace es pretender que con un personaje real o con un personaje imaginario mantiene una correspondencia o un intercambio de cartas, y justo mediante esa correspondencia o esas cartas que puedan intercambiarse, se van contando su historia, ¿no? Como haciéndose enterar de lo que ha sucedido en sus vidas en un contexto o en un tono completamente narrativo. Normalmente la epístola también guarda una intención de moralizar o también de generar burla o de enseñar, ¿no? Con un fin instructivo específicamente. La crónica, que ya también ya tenemos alguna idea con respecto a la crónica, aquí refiero específicamente a la crónica narrativa o a la crónica literaria, es a la que estamos haciendo referencia dentro de los subgéneros épico-narrativos, y esto es simplemente una narración histórica. Entonces tiene que ver con hechos mayormente reales en los que podamos identificar esta secuencia temporal que ya ustedes saben que debe identificar a cualquier narración en un contexto cronológico, y sobre todo esta sería la cuestión, ¿no? Que pensemos en que son narraciones mayormente históricas. Obviamente, al ser crónicas literarias, son mucho más extensas de la que podría ser una crónica periodística o de la que podría ser una crónica deportiva, por ejemplo, ¿no? Y entonces ese sería un poquito un aspecto en cuanto a la crónica como tal en el contexto de lo épico narrativo, ¿no? De forma concreta, ¿vale? Y bueno, mayormente esta sería la cuestión que nos interesará sobre los textos épico-narrativos. Ya les había dicho, existen los textos dramáticos, pero no es algo que se presente en su examen. No se presentan preguntas con
respecto a obras de teatro, ni a sus características, ni nada parecido. De todos modos, en las diapositivas que ya les voy a compartir, pueden encontrar información al respecto y si ustedes quieren, la pueden revisar. Aquí vienen los tres subgéneros de los géneros dramáticos, que sería la tragedia, la comedia y la tragicomedia, y sus distintas características que nos podrían resultar de importancia para algún contexto, ¿no? Sobre todo para el contexto de si alguien está interesado en el examen de la UNAM, esta información puede resultar relevante, ¿vale? Eh, Solo me gustaría establecer la diferencia esencial, nada más para que quede ahí como alguna idea, entre un discurso o un texto que es épico narrativo y un texto que es dramático. ¿Cuál sería esa diferencia básica? Ya la hemos llegado a comentar, por ejemplo, en el contexto de seminarios, pero lo vamos a plantear nuevamente. Hemos dicho que el elemento más importante dentro del texto épico narrativo es el punto de vista, la voz que cuenta la historia, ¿no? O sea, el narrador. Y la principal diferencia entre lo épico narrativo y lo dramático es que justo en el contexto de lo dramático no existe una voz que nos cuente la historia, no existe entonces un narrador que dé su punto de vista, sino que toda la interacción se da mediante los personajes y esos personajes van construyendo el diálogo como si se tratara de una interacción en la vida diaria o en la cotidianidad. Entonces no existe la figura del narrador en los textos dramáticos o en el género dramático. Simplemente se da ahí una interacción mediante el diálogo a través de los personajes, ¿no? Entonces, esa sería un poquito la diferencia más básica. Hay algunas otras, claro, pero esa sería la esencial. Y con eso podemos diferenciar mayormente al género épico narrativo del género dramático. Ambos pueden contar alguna historia, ambos tienen personajes, ambos presentan o pueden presentar diálogos, simplemente la historia se cuenta en el texto dramático mediante la interacción de los personajes, ¿no? Y la historia en el texto épico narrativo se cuenta a través de la voz de alguien más, ¿no? De un narrador, de forma concreta. Bien, vale. Entonces, esto sería ya para finalizar los aspectos un tanto teóricos de los géneros literarios. Claro, efectivamente, ¿no? Actuado y escrito. Que bueno, también lo actuado está escrito, ¿no? Obviamente el género dramático también tiene un soporte escrito. Existe una referencia de los diálogos y de lo que deben hacer y decir los distintos personajes. Entonces, pues sí, los dos tienen una presentación escrita, pero el objetivo principal de lo dramático, a pesar de que exista el formato escrito, es la representación, ¿no? Justo la actuación, ¿vale? Bien. Algo que quisiéramos abordar o plantear antes de dejar de lado este tema. Bueno, no lo estamos dejando del todo de lado porque más bien vamos a ver ahora los cuadritos de resumen que les voy a presentar, nada más para simplemente sintetizar la información que ya hemos comentado en estos días. Entonces, les voy a compartir, ya les digo, estas diapositivas y primero les voy a mostrar un cuadro comparativo con respecto a lo narrativo y con respecto a lo lírico. Este también se los voy a compartir. Y ahí lo tienen, ¿no? Simplemente para que podamos visualizar de forma un poquito más concreta y simplificada a lo mejor y hacer efectivamente una comparación entre las características que ya estuvimos mencionando, ¿no? Y nada más retomar los aspectos que hemos planteado. Entonces, ¿qué pasa bueno, del lado izquierdo tenemos como los distintos criterios para establecer la comparación y luego lo correspondiente a lo épico narrativo y lo correspondiente a lo lírico o poético? Entonces, como definición, nada más para simplificar, dijimos que los textos épico-narrativos se van a caracterizar porque nos cuentan una historia, nos relatan historias de personajes, que sabemos que los personajes son los que realizan las acciones y que se desarrollan en un lugar y en un espacio determinado, ¿no? Ese sería un tanto como la definición o el concepto de lo correspondiente a lo épico narrativo. En cambio, si queremos referir a un concepto o a una definición de los textos lírico-poéticos, ahí estaremos hablando de la expresión de sentimientos o de emociones que a través del lenguaje o a través de la voz del hablante lírico van a
lograr esta intención de embellecer dicho lenguaje, ¿no? Entonces, pero sobre todo, la intención básica de un texto que es lírico poético es esta expresión de emociones o esta expresión de sentimientos a través de la voz del hablante lírico, ¿no? Ahorita, de hecho, vamos a desarrollar algunas ideas que se están planteando en cuanto a los elementos. El propósito, pues sería, en el caso de un texto épico narrativo, contar o narrar una historia, relatar. Ahí podrían ustedes pensar en distintos sinónimos, ¿no? Contar, narrar, relatar, incluso entretener puede funcionar dentro de un propósito en el contexto épico narrativo. El propósito del texto lírico poético es expresar meramente sentimientos, ¿no? Los elementos que justo ya los desarrollamos en el contexto de lo épico narrativo, ya lo tenemos desarrollado. Hablamos de los personajes, que referimos a una breve clasificación. Hablamos del narrador, que también referimos a una breve clasificación. El ambiente, que es lo mismo que el espacio. Las descripciones son otro de los elementos que también están presentes, aunque no mencionamos esos dentro de lo concreto. Y los acontecimientos, que los acontecimientos tendría que ser de forma concreta la acción, ¿no? Que lo referimos hace un momentito como la acción. Bien. ¿Qué pasa con los elementos de un texto lírico poético? Estos son los que vamos a especificar de forma un poquito más concreta a continuación. Entonces, aquí abajito vamos a tratar de retomar algunos aspectos o características de los elementos de lo lírico poético, iniciando justo por el hablante lírico. En sus exámenes, normalmente al hablante lírico se le menciona como voz poética, ¿no? No me acuerdo si ha aparecido la idea del yo poético, pero la idea de la voz poética sí ha aparecido definitivamente. Esto lo puedo recordar perfectamente. Pero entonces, voz poética o hablante lírico está refiriendo a lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo por acá abajo. Mejor vamos a usar las letras del propio documento para que no tengamos que borrar esto y se lo lleven también con esto ya establecido. Entonces, ¿qué sería la voz poética o hablante lírico? Ya lo hemos mencionado, ¿eh? En algún contexto como en el de los seminarios, ya hemos planteado alguna idea. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a establecer primero que la voz poética o hablante lírico, primero, no es lo mismo que el autor. No vayamos a pensar que el autor es lo mismo que la voz poética o que el hablante lírico, porque recuerden que el autor puede usar la voz de alguien más para expresar sus emociones o para expresar sus sentimientos o las ideas que nos quiera finalmente expresar, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a entender a la voz poética o al hablante lírico como justo quien habla en el poema, ¿no? Podríamos decir que simplemente es el emisor de las emociones, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a entender como voz poética o hablante lírico. Si pensamos a lo mejor en el contexto del poema, sí, nada más haciendo suposiciones, ¿eh? Si hiciéramos suposiciones en cuanto a la voz poética, ¿quién sería la voz poética o el hablante lírico en ese poema de sí? ¿Se acuerdan a quién está dirigido? Ajá, el poema de sí. Si el que nos dice como si tienes la capacidad de andar con reyes y no como perder la humildad, por ejemplo, o si puedes hacer tal cosa y sin perder la razón o sin perder la cordura, este tipo de aspectos, ¿se acuerdan? Ajá, el hijo es el receptor. Entonces, ¿quién sería la voz poética? Como un padre, ¿no? Efectivamente, ¿sí? Efectivamente, entonces, ojo, voz poética o hablante lírico, podemos suponer en ese contexto de ese poema
que tendría que ser una figura paterna, efectivamente, ¿no? No lo llamemos padre porque a lo mejor no puede ser, puede no ser su padre, pero sí una figura paterna, es adecuado, Cortés. Efectivamente, entonces eso es a lo que referimos como la voz poética o el hablante lírico, la voz de quien habla en el poema y que les reitero, no es la misma voz necesariamente que el autor. El autor puede usar la voz, una voz femenina, puede usar una voz infantil, puede usar una voz anciana para expresar sus emociones o sus ideas, ¿vale? Luego tenemos el otro elemento que es justo el objeto lírico y que ya lo estábamos mencionando en alguna medida ahorita, ¿no? ¿Cuál sería el objeto lírico entonces? Si estamos diciendo que la voz poética es el emisor, pues el objeto lírico sería el receptor, ¿no? En este contexto específicamente del poema de sí, efectivamente sería el hijo. Es el destinatario o receptor de las palabras de la voz poética, ¿vale? Entonces, quien recibe estas palabras que se estén expresando. Bien. Luego tenemos el motivo. También habíamos hablado un poco del motivo. ¿Qué dijimos que era el motivo? ¿Se acuerdan más o menos? Pues más que el mensaje, piensen en motivo como motivación, ¿no? El propósito exacto, ¿no? O sea, ¿por qué escribo de forma concreta? ¿Vale? La intención, claro. Entonces, ese sería un aspecto básico con respecto al motivo. Y entonces, si les preguntaran por el motivo de un texto poético, ustedes tendrían que, con base en los versos, considerar, evidentemente, qué es lo que puede inspirar, ¿no? En cierto sentido, cuál es el tema que se está abordando entonces, ¿no? Un poco lo que inspira tendría que ser el tema que se aborda. El tema que se aborda y que inspira a la voz poética. Aquí sí vamos a decir al autor, ¿vale? Entonces, ese sería un aspecto, como lo que referimos como motivo. Y por último, otro que podríamos a lo mejor olvidar un poquito es el temple del ánimo. El temple del ánimo es como cuando les llegan a preguntar de pronto, si no mal recuerdo, en uno o dos poemas les han llegado a preguntar, o incluso en un cuento como en el cuento del Cabo Cheo López, les preguntan de forma concreta cuál es la emoción que se puede referir o que se puede identificar dentro del texto, ¿no? Como desconcierto, decíamos. Si pensáramos a lo mejor en el temple del ánimo del poema que leímos últimamente, el día de antier, el de la habitación del suicida, pues justo el temple del ánimo sería como eso, ¿no? Como entre desconcierto y un tanto a lo mejor tristeza, ¿no? Pero mayormente me parecería que se abordaría la idea del desconcierto. Y eso es el temple del ánimo, como esta emoción que produce o que provoca en el lector, ¿no? Eso es lo que vamos a plantear acá. Temple del ánimo. Emoción que se produce en el lector. Y esto, pues no debería resultar ambiguo, porque digo, yo sé que para algunos podría ser ambiguo en el sentido de que podría decirme alguien, es que yo sentí esto y yo sentí esto y tal persona sentir otra cosa, pero recuerden que finalmente existen limitaciones entre lo que es válido y lo que definitivamente no es válido en el contexto de un texto poético, por ejemplo, o de cualquier interpretación de cualquier texto, ¿no? Entonces, tampoco puedo decir que lo que me produjo o la emoción que me produjo el texto poético o narrativo es de alegría cuando se está hablando del suicidio, estamos de acuerdo, ¿no? O este tipo de cuestiones. Entonces, efectivamente, lo que genera en el lector, pero seamos evidentemente lógicos, seamos evidentemente racionales y eso lo vamos a lograr leyendo bien el texto poético para entender cuál es la emoción que se quiere establecer o que se quiere manejar, ¿no? Entonces, esos son los elementos que de pronto podríamos estar olvidando porque las figuras literarias ya las mencionamos, la rima, el verso y la estrofa son otros elementos de los que ya tenemos conciencia, que ya también los mencionamos, ¿no? Entonces, ahí tendríamos los elementos de los textos que son lírico-poéticos. Organización de la información, o sea, la estructura, pues inicio, desarrollo y desenlace, como ya hemos dicho, o planteamiento, nudo, desenlace o final. Hay muchas formas en las que podríamos referir la estructura de un texto que es narrativo.
Y en el caso de los textos lírico-poéticos, pues aquí hablamos de las actitudes líricas, donde de pronto también podemos identificar una tercera, segunda o primera, segunda o tercera persona gramatical, ¿no? Entonces, finalmente, esto es lo que corresponde a la organización en el contexto de lo lírico. Relaciónenlo un poco como si se estuviera planteando la idea del narrador. Es a lo que se refiere aquí. ¿Quién lo cuenta? O sea, el ser ficticio, pues justo quien nos habla, recuerden, que sería equivalente en este contexto de, de la voz, de lo poético, perdón, al hablante lírico o la voz poética, y en el caso de un texto épico narrativo, pues sería el narrador. Quien lo crea, el escritor o el poeta. De forma respectiva, y los tipos de textos también ya los hemos mencionado: novela, cuento, mito, leyenda, fábula, microcuento. Bueno, es simplemente un cuento mucho más breve, ¿no? Y en el caso de los tipos de textos en lo épico, en lo lírico poético, perdón, también ya mencionamos características de sonata, perdón, ahí era soneto. Soneto. De la oda, del himno, de la égloga, del madrigal, todos estos elementos ya los estuvimos planteando en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, este archivo también se los voy a compartir, así con lo que tenemos ahorita escrito en cuanto a esta especificación de la voz poética, del objeto lírico, del motivo y del temple del ánimo, para que no olvidemos estos aspectos y que los podamos estar refiriendo si fuera necesario en algún contexto de pregunta en su examen, ¿vale? Entonces, no sé si quieran agregar algo, porque ya nada más nos quedan 3 minutitos. Hoy fuimos un poquito rápido para poder terminar toda la información teórica que necesitábamos plantear. Eh, Quedo entonces de compartirles esta información teórica ya. Mañana vamos a aprovechar para revisar un textito, ¿no? Va a ser ahora un texto narrativo. Ya revisamos un texto poético el lunes y estuvimos planteando más o menos estos aspectos y tratando de entender en alguna medida. Ahora lo vamos a hacer con un texto narrativo de forma concreta para mañana, ¿vale? ¿Tienen alguna sugerencia, por cierto, de algún cuento o de algún texto narrativo? Porque podríamos considerar la idea de revisar algo que ustedes puedan sugerir. Yo ya tengo uno en mente, pero si ustedes tienen alguno en consideración, que consideren de relevancia y que obviamente no sea alguno de los que ha venido en sus exámenes de práctica, sino que sea un cuento que ya hayan leído de lo que yo les he sugerido o de lo que yo les he compartido, podríamos aprovechar para eso. Ok, texto poético lo podemos plantear, ¿no? Pero más bien como de texto narrativo, el del amante y el parque. No sé si no escuchaste lo que acabo de decir, Solache, pero les acabo de comentar que no sea ninguno que haya venido en sus exámenes de práctica. Ok, puede ser, ¿no? Podría ser una buena sugerencia como algún fragmento del Principito. Habrá que elegir un fragmento. Entonces, como todavía faltaría elegir el fragmento y no creo poder hacer el tiempo como para pensar en la elección del fragmento para mañana, lo vamos a hacer, pero va a ser ya para la siguiente semana cuando estemos hablando de aspectos en general de comprensión y que estemos practicando con textos y preguntas concretas sobre esos textos. Ahí podemos introducir de manera específica. Lo correspondiente al principito en este caso, ¿no? Voy pensando o eligiendo un fragmento en estos días y la siguiente semana lo definimos o se los planteo y vamos haciendo un análisis al respecto, ¿vale? Bueno, chicos, entonces vamos a terminar con esto por el día de hoy. Les reitero, mañana hacemos lectura de un cuentito y vamos a pensar en los elementos que hemos planteado, ¿no? A tratar de identificar el tipo de narrador. A lo mejor pensamos en los personajes, en el personaje principal, cuál podría ser. Ah, el que les había comentado de la sombra, ¿no? Vamos a leer ese de la sombra. Y alguno otro. Vamos a leer dos. Entonces, ya con estos estaremos trabajando para el día de mañana. Bien, nos vemos entonces. Que tengan buena tarde, se cuidan.